Pues buenos días en esta mañana, una vez más. Le damos gracias al Señor por estar aquí y vamos a entrar, ¿verdad?, en lo que es la enseñanza de hoy. Qué bendita palabra, hermano. La verdad es que la palabra de Dios para nosotros es vida, hermano. Aquí se encuentra la revelación de Dios, la sabiduría de Dios. Aquí, ¿verdad?, podemos conocerle a Él, podemos, ¿verdad?, saciar nuestra alma, podemos crecer espiritualmente, podemos ser transformados por medio de ella. Entonces, hermano, gracias a Dios por su bendita palabra y el privilegio que nos da de poder estudiarla, meditarla, ¿verdad? Porque aquí está la vida, hermano, en la palabra del Señor. Y tiene el poder para tratar con tantas cosas en nuestra vida que si nosotros le permitimos, pues esa palabra nos va transformando, amén. Y por eso dice allá Pablo, no se conformen a las ideas de este mundo, no piensen como ellos, no actúen como ellos, no le sigan el rollo, como quien dice, ¿verdad? Ustedes sean transformados por medio de mi verdad, que es la palabra de Dios, por medio del conocimiento que ahora a ustedes se les ha revelado por la gracia de Dios, porque no todos tienen este privilegio de poder tener la revelación de Dios, la iluminación del Espíritu Santo para poder oír la voz de Dios, amén, no todos. Y por eso dice Pablo, olvídense de eso. No se contaminen, ustedes busquen ser renovados y ser transformados por esta verdad, porque aquí está la vida. Aquí está la vida en la palabra de Dios. Entonces lo mejor que nosotros podemos hacer como creyentes es poner nuestra confianza en esta palabra, someternos a ella, vivir por ella, creerle a ella, porque eso va a bendecir nuestras vidas, eso va a sostener nuestra fe. Amén. Entonces, la enseñanza de hoy, hermano, le he titulado Confianza en medio de la incertidumbre. Y cómo necesitamos esto, ¿verdad? Porque la vida es difícil, está llena de situaciones y circunstancias agobiantes, desesperantes, que nos hacen de alguna manera a veces titubear. Pero la palabra de Dios nos hace un llamado a confiar en medio de esa incertidumbre, amén. Y es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a ver el capítulo 11, verso 1 al 6 de Mateo. Capítulo 11 de Mateo, verso 1 a 6. Terminamos el capítulo 10 la semana pasada. Y ahora vamos a entrar, ¿verdad?, a otro capítulo, que es el capítulo 11, y dice así la palabra en el nombre de Jesús. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Vamos a orar. Padre, gracias. En esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia. Padre, conoces nuestra necesidad, conoces nuestro corazón. Señor, pedimos que en esta mañana, por medio de tu palabra, tú nos hables, Señor. Sé que aquí hay toda clase de necesidad, mi Dios, y tú la conoces, Padre.
Y tú eres el único que por medio de tu palabra y por medio del poder de tu Espíritu Santo puedes llegar a nuestro corazón. Pedimos que tu palabra sea como esa espada que penetre, Dios mío, Señor, y sane en esta mañana cualquier cosa que estemos pasando en nuestro corazón. Pedimos que tu palabra, mi Dios, caiga en buena tierra, Señor, y que dé el fruto para la cual tú lo mandas, mi Dios, para que nuestras vidas puedan, Señor, glorificarte, reflejarte y darte gloria, Padre. En Cristo Jesús pido que tu Espíritu Santo dirija, Señor, mis palabras y abra el corazón de tus hijos para que cada uno reciba lo que tú tienes para cada uno en esta mañana. En el nombre de Jesucristo te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Confianza en medio de la incertidumbre. Hemos entonces, hermanos, llegado hasta el capítulo 11 de Mateo. Y al principio veíamos, hermano, nada más como un poco de contexto, que el Evangelio de Mateo fue dirigido de alguna manera a la audiencia judía. Y lo que tenía en mente Mateo al escribir, ¿verdad?, este Evangelio inspirado por el Espíritu Santo era, ¿verdad?, probar que Jesucristo era el cumplimiento de las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento a Abraham y al pueblo de Israel. Y también Mateo quiere de alguna manera probar y hacer entender, ¿verdad?, a los judíos, creyentes judíos, que iba dirigido este evangelio, que Jesús es más que un simple maestro, porque muchos lo veían así, como un buen maestro. Pero Mateo quiere, ¿verdad?, comprobar que Jesús es más que un maestro. Y veíamos que del capítulo 1 al capítulo 3 de Mateo, Mateo conecta a Jesús con el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo hace? A través de mencionar la genealogía que demuestra que Jesús es descendiente del linaje de David y que Jesús es portador de las bendiciones de Dios que va a ser para todas las naciones y que fue una promesa que se le hizo a Abraham. Mateo vemos también que da testimonio que Jesús no es un simple ser humano, ni solamente un buen maestro, sino Mateo da testimonio que el mismo nacimiento del Señor Jesucristo cumple con las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento, y lo cual verifica la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías prometido, ¿verdad? Es lo que a grandes rasgos del capítulo 1 al capítulo 3 de Mateo, ¿verdad?, vimos. Ahora, el capítulo 4 al capítulo 7 vemos a Jesús ejerciendo ya su ministerio, ¿verdad? ¿Qué hace Jesús? Comienza su ministerio, ¿qué hace? Anuncia el reino de Dios. Y no solamente anuncia el reino de Dios, ¿verdad?, hace una invitación, ¿verdad?, a ser parte de ese reino de Dios. Y también vemos de ahí entre el capítulo 4 y el 7, ¿verdad?, el sermón de las bienaventuranzas, donde Jesús hace una descripción de cómo es vivir en el reino de Dios y cómo se debe de ver la vida de aquellos que son parte del reino de Dios. Ahora, del capítulo 8 al capítulo 10, Jesús pone de manifiesto el poder del reino. Primero anuncia el reino, hace una invitación a ser parte del reino, dice cómo se debe de vivir en el reino de Dios, y ahora, ¿verdad?,
Jesús del capítulo 8 al capítulo 10 pone en manifiesto el poder del reino aquí en la tierra manifestándose, ¿verdad? ¿Cómo lo hace Jesús? Bueno, empieza a hacer milagros, empieza a hacer maravillas y empieza a libertar las vidas oprimidas por el pecado y por la enfermedad. Y vemos que era bajo su poder sobrenatural y el cual demostraba, ¿verdad?, el poder del reino de Dios que había llegado a esta tierra. Entonces también veíamos, hermano, en el capítulo 10, que Jesús, después de hacer todo esto, envía a aquellos que han decidido seguirle, ¿a qué? A anunciar, ¿verdad?, el mensaje del evangelio, a predicar las buenas nuevas de salvación, a anunciar que el reino de Dios estaba aquí en la tierra y que por medio de Jesús se podía ser parte de él. Eso es lo que hizo, ¿verdad?, del capítulo 8 al capítulo 10. Ahora, estamos comenzando el 11 y del capítulo 11 al capítulo 13 es otra sección. Y de estos capítulos nos van a mostrar la reacción de la gente al mensaje de Jesús. Es lo que vamos a estar viendo el capítulo 11, capítulo 12 y capítulo 13. ¿Cómo reaccionó la gente al mensaje que Jesús estaba llevando y ahora que sus discípulos que estaban, ¿verdad?, colaborando con él? Bueno, a grandes rasgos podemos decir que la reacción de la gente fue variada. Algunos aceptaron, otros rechazaron y otros dudaban, ¿verdad? No hallaban qué decidir, si creer o no creer. Entonces, hermano, vemos que algunos reciben el mensaje con alegría y otros rechazan rotundamente y se niegan, ¿verdad? Por más que ven los milagros, se niegan a reconocer la deidad de Jesucristo, ¿verdad? Se niegan a reconocerlo como el Mesías. Pero a pesar de todo esto, en el capítulo 13 nos muestra a través de parábolas que el reino de Dios es de un valor incalculable. Que aunque la gente lo desprecie, aunque nieguen a aceptar y reconocer a Jesús, el reino de Dios ya está aquí en la tierra, ¿verdad? Y es de un valor incalculable, aunque no lo quieran valorar. Y que el reino de Dios no va a dejar de extenderse a pesar de todos los obstáculos que el hombre pueda poner, ¿verdad? Y hemos visto cómo han tratado de parar este mensaje a través de las generaciones de miles y miles de años. Han tratado de parar este mensaje y este mensaje de salvación a través de Jesús sigue propagándose, sigue alcanzando almas, sigue salvando, hermano, porque nadie va a poder parar este mensaje. Porque este mensaje es de Dios, amén. Y entonces lo podemos ver así. Bueno, eso es nada más para agarrar el contexto y que los que no estaban al principio más o menos tengan la idea. Ahora llegamos al capítulo 11. El verso 1 del capítulo 11 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Vemos entonces que Jesús manda a sus discípulos a predicar, a compartir el evangelio, pero él no se va a descansar, ¿verdad? O dice, voy a tomar unas vacaciones, ya los mandé a ellos. No, Jesús ahora él agarra solo y se va por otro lugar para seguir enseñando y predicando. ¿Por qué? Porque Jesús estaba comprometido a su misión. Él vino con un motivo solo y ese motivo era anunciar el reino de Dios, predicar, ¿verdad? Liberar a los cautivos, rescatar a la gente de las tinieblas. Entonces Jesús estaba comprometido a su misión y lo hacía por medio de la enseñanza y la predicación del mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque, como decía Pablo, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Si algo puede transformar la vida del ser humano es el evangelio, es la palabra de Dios. No es la religión, no son, ¿verdad?, los actos religiosos, ¿verdad?, o rituales o nada de esas cosas puede cambiar el corazón, sino es la palabra de Dios, es el evangelio, es el conocimiento de la verdad que ha sido revelada a nosotros en la palabra del Señor por medio del Espíritu Santo. Entonces, vimos en el capítulo 10 que Jesús dio autoridad a sus discípulos y los envió a predicar, ¿verdad?, avisando que el reino de Dios se había acercado.
Y aquí en el verso 1 vemos entonces que después que Jesús los mandó, Jesús se va solo y empieza a enseñar, a predicar en las ciudades de ellos. Dice, ¿de quién de ellos? De los discípulos. ¿Y dónde era esa? Era en Galilea. Ahora, vemos entonces que Jesús, hermano, en la historia ha habido muy buenos predicadores, gente que Dios ha usado de una manera tremenda. Pero Jesús fue y es el más grande predicador, fiel y comprometido a llevar el mensaje que le fue dado por su Padre. Él es el más grande y es el más fiel y es el más comprometido a lo que Dios le encomendó hacer. Entonces, hermano, ese mensaje tiene que ver ¿con qué? Con el pecado del ser humano. Lo principal es que confronta el pecado del ser humano. Dice que el evangelio son buenas nuevas de salvación, pero esas buenas nuevas no son buenas, ¿verdad? Si no se entiende primero que hay algo malo, ¿verdad?, que perjudica al ser humano y que lo tiene condenado y que lo va a llevar al infierno, ¿verdad?, si no se arrepiente. Entonces es cuando las buenas nuevas del evangelio toman un valor incalculable, porque esas buenas nuevas, ¿verdad?, nos dicen que a pesar de que yo merezco el infierno, ahora Dios me da la oportunidad de ser perdonado, justificado y llevado a la gloria al lado de su presencia. Amén. Entonces, hermano, ese mensaje de Jesucristo tiene que ver con el pecado del ser humano, su necesidad de salvación y con Jesús como el Salvador que Dios proveyó a los hombres, porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, eso, en pocas palabras, es el mensaje del evangelio. Te habla del pecado del ser humano, de su condición espiritual, que está muerto delante de Dios por su pecado. Te habla de la necesidad de salvación y el único que te puede salvar es Jesús. El hombre es pecador y esa es una realidad. Está en condenación y Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías que Dios prometió. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el único medio de salvación porque es el único que puede perdonar pecados. Por eso Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque nadie más puede perdonar pecados más que Jesucristo. Por eso Él es el único, aunque cuando tú dices eso muchos se molestan porque creen que hay muchas maneras de llegar a Dios, pero no. Solamente hay una y es Jesucristo. Amén. El mensaje de Jesús era claro respecto al pecado. Nunca anduvo por las ramas. Y también respecto a su identidad como el Mesías, enviado por el Padre. Los milagros que Jesús hacía eran con el propósito de testificar que Él era el que la palabra de Dios había prometido. Era para dar testimonio, ¿verdad?, de su identidad. Los milagros no salvaron a nadie, ni salvan a nadie. Pero los milagros daban testimonio de quién era Jesús y de dónde venía. Que no era simplemente un humano, era el Hijo de Dios, era el Mesías prometido. Entonces, hermano, vaya conmigo a Juan capítulo 7, verso 7. Juan capítulo 7, verso 7. Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Qué dice? Porque yo testifico de él, que ¿qué? Que sus obras son malas. Entonces vemos que el mensaje de Jesús era claro respecto al pecado. Él no venía a apapachar el pecado, él no venía a hacer disensión de nada, él venía, ¿verdad?, a hablar sobre la necesidad del hombre, ¿verdad? Y el hombre, ¿verdad?, estaba en pecado. Dice, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Como quien dice, Jesús está diciendo,
porque yo les acuso de su pecado. Sus hermanos de Jesús le decían, ¿por qué no vas a Judea? ¿Por qué no predicas allá? Pues es la manera que te pueden, ¿verdad?, conocer todos allá. Y dijo Jesús, no, no es mi tiempo. No puedo ir ahorita. Ustedes vayan. A ustedes no los aborrecen como a mí. ¿Por qué? A mí me aborrecen porque yo les digo sus verdades. Por eso me aborrecen. Entonces, Juan 8:28. Juan, ahí siga en Juan porque vamos a ver varios versos. Juan 8:28 dice, les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceráis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces Jesús era directo, era claro, ¿verdad? Respecto al pecado, respecto a su identidad y de parte de quién venía. Dice, entonces conoceréis que yo soy, ¿verdad? Y hablo lo que el Padre me ha dicho que hablara. Vaya conmigo ahí a Juan capítulo 10, verso 24 al 30. Juan capítulo 10, verso 24 al 30. Dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres Cristo, dísnoslo abiertamente. Y se lo estaba repitiendo todo el tiempo, ¿verdad? Pero ellos no lo querían reconocer. Y aquí le dicen, ¿hasta cuándo nos vas a turbar? Si tú eres, dínoslo abiertamente, claramente. 25 dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Con palabras Jesús le estaba diciendo su identidad, quién era. Los milagros y las obras que él estaba haciendo identificaban y daban testimonio que Jesús era el que ellos estaban esperando. Pero ellos se negaron a reconocer. Se los he dicho y no quieren. Ni me escuchan lo que les digo y ni ponen atención ni quieren reconocer que a través de los milagros que estoy haciendo, les estoy demostrando que yo soy aquel del cual la palabra les decía. El mensaje del Evangelio, hermano, de Jesús siempre ha tenido dos respuestas: aceptación o rechazo. Aquellos que lo reciben encuentran perdón, salvación y vida eterna. Aquellos que lo rechazan permanecen en condenación por su pecado y les espera la muerte segunda, que es la separación de Dios por la eternidad en el infierno con el diablo y sus demonios. Son verdades que no quieren, ¿verdad?, oír la gente que no está en Cristo. Y aunque en muchos lugares aún evangélicos no se quiere decir porque la gente se va a ofender, pero son verdades que Jesús, ¿verdad?, dijo y no tuvo temor de hablarlas, y es una realidad. Todo aquel que rechace a Jesús, hermano, va a morir en su pecado, y a eso se le llama la segunda muerte, que es la separación de Dios por la eternidad, y va a ser en el infierno, donde va a estar el diablo y todos los demonios que lo siguieron. Amén. Esa es una realidad que la palabra nos muestra. Ahora, si tú estás aquí en esta mañana, mi pregunta es, ¿has creído tú al mensaje de Jesús?
¿Has puesto tu fe en Él como tu único y suficiente Salvador? ¿Crees que Él es verdaderamente el Hijo de Dios como Él lo dice en su palabra? ¿Crees que Él es el Mesías, el único medio de salvación para el ser humano? Amén, ¿verdad? La marca de un verdadero creyente, hermano, es creer en el mensaje de Jesús. Yo no me puedo llamar creyente en Cristo y no creer lo que dice aquí su palabra. Toda su palabra, no nada más lo que yo quiero. Verso 2 y 3 del capítulo 11 de Mateo, nuestro verso de hoy. Dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Sí? Vemos aquí, hermano, que Juan, el Bautista, duda de Jesús. Ahora, ¿quién fue Juan el Bautista? Juan el Bautista fue el precursor de Jesús, fue el enviado de Dios. ¿Para qué? Para anunciar la venida del Mesías y prepararle el camino cuando Él llegara. Juan el Bautista fue el que dio testimonio de la identidad y de la misión de Jesús cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no solo eso, también dice que Juan el Bautista fue el que después de bautizar a Jesús, vio como el Espíritu Santo vino y posó sobre Jesús, ¿verdad? Y después de eso oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Por tanto, Juan dio testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Y por si esto fuera poco, hermano, Jesús, cuando habla de Juan, hace referencia de Juan diciendo que no ha nacido otra persona que sea superior a Juan el Bautista. Que no ha nacido otra persona. Estamos hablando de alguien especial aquí, amén, si pudiéramos decirlo así. Alguien especial. Mencionamos al principio, hermano, que en estos siguientes capítulos nos vamos a encontrar con las diferentes reacciones de la gente al mensaje de Jesús. Y entre esas reacciones está el rechazo y está la duda. Pero, hermano, lo último que tú y yo, ¿verdad?, esperaríamos es ver que aquel que dio testimonio de Jesús, de su identidad y de su misión, ahora tenga dudas respecto a Jesús y respecto si eso no es el Mesías. O sea, eso fuera lo último que pudiéramos esperar, amén. Juan, hermano, era un hombre lleno del Espíritu Santo, era valiente, proclamaba el mensaje del reino sin temor, igual que Jesucristo. Esa clase de hombre era Juan. Juan era el hombre que al pecado le llamaba pecado, no como muchos en estos días que queremos para que la gente no se ofenda y para que estemos bien todo. No, Juan al pecado le llamaba pecado. Sin importar quién estuviera delante de él, si fuera una persona importante religiosamente o del gobierno, el que sea, no le importaba, él decía la verdad. Él confrontó a los fariseos y confrontó a los reyes y confrontó al que con la verdad de la palabra. Y él dijo el mensaje que se le había dado como se le dijo que lo diera, amén. Y la Biblia nos dice que confrontó al rey Herodes con su inmoralidad sexual. Al punto, hermano, que terminó siendo encarcelado por este rey. Y por eso vemos que en el capítulo 11, vemos que él oyó mientras estaba en la cárcel. Estaba encarcelado porque él confrontó a este rey con su adulterio y con su inmoralidad sexual, sin importarle quién era. Vaya conmigo a Mateo 14, 3 y 4.
Mateo 14, 3 y 4 dice, porque Herodes había prendido a Juan, o sea, lo había apresado, y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Vemos entonces que Juan era un hombre valiente. Y esta valentía y fidelidad al mensaje, al final le llevó hasta perder la vida. Amén. Por tanto, hermano, lo último que tú y yo, ¿verdad?, pudiéramos imaginar es que Juan dudara. Amén. Era lo último que podemos pensar. Que aquello que él proclamaba con tanta pasión y tanta fidelidad, ahora le provocara una duda en su corazón. Pero vemos, viendo la palabra y meditándola, hermano, que la duda de Juan no es una duda que tenga que ver con la incredulidad en sí. No es una duda que tiene que ver con la incredulidad hacia la persona de Jesús y su deidad, sino más bien está originada en la confusión. O sea, Juan está confundido en ese momento. Está pasando por una situación difícil y está confundido. Entonces, es una expresión, de alguna manera, de la falta de entendimiento que le ha causado ahora una incertidumbre. Y él, hermano, lo que está buscando y desea es recibir confirmación de que no está equivocado en la interpretación de su mensaje. Porque las cosas no están pasando como él se imaginó que iban a pasar. Acordémonos que de alguna manera Juan está en la mitad de los dos pactos. Y la Biblia habla que los profetas del Antiguo Testamento trataban de entender, ¿verdad?, las revelaciones que Dios le dio, de qué tiempo se trataba y todo, pero no tenían toda la revelación como nosotros la tenemos. Entonces Juan tampoco la tenía. Y de alguna manera las circunstancias que estaba pasando, la aflicción, le hizo, ¿verdad?, de alguna manera sentirse confundido. Y él lo que quería a través de esta pregunta, que se ve como una duda, es recibir confirmación, ¿verdad?, de que él no se había equivocado en la manera que él interpretó el mensaje que se le fue dado. Las circunstancias que atravesaba le habían causado cuestionarse y no tenía muy claro él en su mente lo que estaba sucediendo en este momento. Y eso le generó ansiedad e inquietud, porque era un ser humano como tú y como yo. Aunque fue alguien que se dedicó, que se entregó, que dio su vida para servir a Dios y servir su reino, era un hombre como tú y como yo. Juan está en la cárcel y se cree que casi tenía como 1 año ya en la cárcel. No la está pasando muy bien. Es un hombre que está acostumbrado a andar libre en el desierto, ¿verdad? Y de repente estar encerrado en un hoyo, porque no era la cárcel como ahora, con televisión y con, no, era un hoyo, hermano. De repente estar encerrado ahí, pues la estaba pasando mal. Y a pesar de haber vivido, ¿verdad?, su vida y dedicado su vida completa al servicio de Dios de una forma incondicional, bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo, en su humanidad, porque era humano, ahora le estaba pasando por la mente si aquel sufrimiento, aquella soledad, aquel tormento físico eran su recompensa. Todo lo que he hecho para estar en esta condición, ¿o no nos viene así de repente a nosotros? O sea, sus expectativas no estaban siendo cumplidas. Y dice, oyó en la cárcel los hechos de Cristo. Aún estando en la cárcel, Juan estaba recibiendo reportes sobre las obras de Jesús.
Juan estaba al tanto de los milagros y enseñanzas que Jesús estaba haciendo, porque sus discípulos de Juan, de alguna manera, por lo que dice aquí el verso, se cree que tenían acceso, aunque él estaba encerrado, a poder hablar con él. Entonces ellos le estaban dando un reporte de lo que estaba pasando con Jesús. Pero cuando recibí esos reportes y viendo su condición de él en la que estaba, algo no tenía sentido en su mente, algo no le quedaba claro, y decidió entonces mandar a sus discípulos a preguntarle a Jesús. ¿Y cuál fue la pregunta que le mandó a hacer a Jesús? ¿Eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Vemos entonces una vez más que aquel que anunció a Jesús como el Cordero de Dios ahora duda y cuestiona la identidad de Jesús. Las circunstancias difíciles en las que se encontraba Juan, hermano, lo llevan a este momento de incertidumbre en su fe. No es que no tenía fe, estaba confundido por la situación que estaba viviendo en ese momento. Y había en su confusión algo que no alcanzaba a comprender, como nos pasa muchas veces a nosotros. Que están pasando cosas en nuestra vida y no alcanzamos a conocer cuál es el plan de Dios en todo esto. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Cómo puedo ver la justicia, la bondad, el amor de Dios en esto? No lo veo. Juan estaba pasando por algo así. No alcanzaba a comprender lo que estaba oyendo y viendo y sintiendo y pasando. Juan obviamente, como les digo, había oído las obras poderosas que Jesús estaba haciendo. Pero, ¿dónde está la justicia sobre los injustos? ¿Dónde está esa justicia? ¿Dónde está el libertador que restauraría a Israel y sometería a sus adversarios políticos y militares? ¿Dónde está el reino que establecería el Mesías? ¿Dónde está? Eso era lo que estaba pasando, porque acuérdense, él no tenía la revelación completa de todo. Para él la primera y la segunda venida de Cristo era lo mismo, pensaba que todo se iba a hacer en una sola. Nosotros ahora sabemos que Cristo vino en su primera venida con un propósito, una misión, y viene una vez más. Y es donde todo se va a cumplir. Amén. Pero él no tenía eso en la mente, estaba confundido, no sabía. Entonces se preguntaba, ¿dónde está? Juan está confundido porque las cosas no están sucediendo como él esperaba. Su situación no era nada fácil y probablemente presentía que su día se acercaba y estaba luchando con la palabra de Dios al ver que lo que él se imaginaba que pasaría no estaba pasando. ¿Se le hace familiar eso a usted? Juan predicó la salvación de Dios a través de Jesús, pero también proclamó que el Mesías traería juicio. No solamente predicó libertad a los cautivos, también declaró fuego para los enemigos de Dios. El mensaje de Juan traía esos dos elementos: salvación y juicio, salvación y condenación. A Juan se le encargó predicar un mensaje que incluía la totalidad de lo que el Mesías lograría alcanzar cuando toda su obra fuera terminada. Pero lo que Juan no había comprendido, como muchos de los santos del Antiguo Testamento, era que la obra completa de Cristo sucedería en dos tiempos: en la primera y en la segunda venida de Cristo. Y él quería que todo pensaba que todo iba a suceder en ese tiempo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 3, verso 4 al 12. Mateo capítulo 3, verso 4 al 12, y leo, dice:
Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham, a Abraham aún de esta piedra. Y ya también dice, fíjense aquí lo que dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Pero qué? Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. Y el fuego tiene que ver con juicio. Verso 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Vemos entonces que en la mente de Juan el Bautista están están las dos cosas. Entonces por eso está confundido. Él sabía que, ¿verdad? En su mensaje, él anunciaba a Jesús como el que iba a salvar, pero también venía a traer juicio. Anunciaba a Jesús como el que iba a llenar de su espíritu a aquellos que creyeran en su mensaje, como que iba a quemar también la paja, ¿verdad? Y eso habla del juicio. Entonces, por esta razón, a pesar de que Juan había oído de las obras que Jesús estaba haciendo, su pregunta es: ¿dónde está el juicio? ¿Dónde está el juicio? ¿Dónde está el fuego? ¿Por qué estoy en la cárcel? ¿Por qué los malos se siguen saliendo con la suya? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no haces nada respecto a estas injusticias, Jesús? Eso era lo que estaba pasando por el corazón y la mente de Juan. Las dudas de Juan, hermano, no son las mismas que una persona incrédula experimenta. Juan, que era creyente, experimentó una duda, pero una duda en la fe. ¿Cómo puede dudar la fe? O sea, lo voy a decir otra vez. Las dudas de Juan no son las mismas que una persona incrédula experimenta. Juan, que era creyente, experimentó duda, pero en la fe. Suena como si fuera algo contradictorio, pero no lo es. Está la duda que caracteriza a los incrédulos y está la duda que experimentan los creyentes. Los creyentes dudan, pero en fe, y buscan la respuesta a su duda en una forma que demuestra su fe. Suena como un... No sé si la cacharon, pero ¿verdad? ¿Qué dijo? Los creyentes dudan, pero en fe, y buscan la respuesta a su duda en una forma que demuestra su fe. Dice, cuando Juan estaba experimentando duda y confusión e incertidumbre, mandó a sus discípulos, ¿a quién? A Jesús. Y lo que le está preguntando a Jesús, en otras palabras, Juan, es: ¿acaso he malentendido el mensaje que se me ha dado? Es lo que básicamente le está preguntando con la pregunta: ¿eres o no eres, o esperaremos a alguien más? Entonces, si Juan había mandado a sus discípulos a preguntarle a Jesús, podemos asumir que Juan creía que Jesús era digno de confiar.
Porque si Juan no creyera que Jesús era digno de confiar, hermano, no mandaría a sus discípulos, ¿verdad?, a que Jesús les diera una respuesta que aclarara su confusión. Entonces sí tenía fe en Jesús, porque no le va a mandar a preguntar a alguien para aclarar su confusión en el cual no cree. Amén. Entonces, él confiaba en Jesús y confiaba que Jesús podría aclarar la confusión que estaba en su mente y en su corazón. Si no, no hubiera mandado a sus discípulos. Entonces, eso nos muestra que Juan sí creía que Jesús era el Mesías, pero estaba pasando por un momento de confusión e incertidumbre en su fe. Sí tenía fe, pero su fe estaba confundida en ese momento. Y su pregunta más bien es, ¿verdad?, fe buscando por ayuda. Su fe estaba clamando por ayuda. ¿Se acuerdan aquel pasaje donde se acerca un hombre y le pide a Jesús que libere a su hijo que está endemoniado? ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Y qué dijo el padre este? Creo, ayuda mi incredulidad. Es lo que está haciendo Juan aquí. Estaba pidiendo ayuda porque su fe estaba débil y confundida. Entonces vemos que hay una diferencia, ¿verdad?, entre la duda del creyente y la duda del incrédulo. Amén. Juan no estaba cuestionando la verdad de la palabra de Dios o la revelación dada por Dios acerca del Mesías, sino su propio entendimiento de esas verdades. Él estaba cuestionando lo que él había entendido. No estaba cuestionando a Dios ni la verdad de Dios, sino se estaba cuestionando su propio entendimiento. La respuesta de Jesús a la duda de Juan la podemos ver del versículo 4 al 5, dice: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Vemos a Jesús aquí que no ignora la duda de Juan, no la toma en poco o no la reprende de alguna manera, ¿verdad?, enojado. Al contrario, Jesús le da respuesta, pero no es un sí o un no directo. Lo que hace Jesús aquí es que le responde con algo que sabe que Juan va a poder identificar para que su fe sea reafirmada. ¿Qué hace Jesús? Le dice a los discípulos de Juan: vayan y díganle a Juan las obras que él está haciendo, o sea, que Jesús estaba haciendo. ¿Y cuáles eran esas obras? Acabamos de decir: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres es anunciado el evangelio. Jesús se los dice de tal manera, hermano, que sabe que cuando ellos le digan esto a Juan, Juan lo va a poder reconocer. Porque al oírlo, él va a comparar, ¿verdad?, lo que está oyendo con lo que dice la Escritura, porque él sabía la Escritura del Antiguo Testamento. Entonces, de tal manera Jesús se lo dice a sus discípulos para que vayan y se lo comparten, porque sabe que cuando se lo digan de esta manera, Juan va a meditar, va a ir a las Escrituras que conoce y va a comparar, y esto le va a contestar su pregunta y le va a quitar su confusión. Vaya conmigo a Isaías capítulo 61, verso 1. Isaías capítulo 61, verso 1. Vaya conmigo, yo no he ido. Dice el verso 1: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas ¿a quién? A los abatidos, y a vendar a los quebrantados de corazón, y publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel
Y vaya ahora conmigo a Isaías 35, 4 y 6. Isaías capítulo 35, verso 4 al 6. Amén. Verso 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Sí? Con esto que Jesús le manda a decir a Juan, por medio de sus discípulos, lo iba a llevar a que Juan fuera a estos pasajes bíblicos, porque Juan los conocía, ¿verdad? Entonces, hermano, Jesús utiliza sus obras que él estaba haciendo como evidencia, ¿verdad?, de su identidad. Esas obras eran lo que Jesús estaba haciendo. Por eso Jesús le dijo a los discípulos de Juan, vayan y díganle lo que oyen y lo que ven, porque cuando los oiga y las compare con las escrituras del Antiguo Testamento, sus dudas serán aclaradas, su ánimo le regresará al darse cuenta que no se equivocó del mensaje que recibió. Verso 6 para terminar. Dice, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús aquí ya para terminar? Bueno, feliz, dichoso, bendecido es aquel que confía en mí, aún en medio de las circunstancias que traen incertidumbre y confusión. Eso quiere decir bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Feliz, dichoso, bendecido es aquel que confía en mí, aún en medio de las circunstancias adversas que provocan incertidumbre y confusión en el corazón y la mente del ser humano cuando está pasando por dificultades. Lo que está haciendo Jesús aquí es haciendo un llamado a la fe, pero con un tono de gracia. No de reclamo, no de condenación, no de juicio. Con un tono de gracia Jesús le dice a Juan, debes confiar en mí aun cuando lo que hago no cumple con tus expectativas. Y eso es lo que Dios te dice a ti y a mí. Que debemos de confiar en Él aun cuando nuestras circunstancias no cumplen con nuestras expectativas de Dios, porque muchas veces nuestras expectativas son diferentes al plan de Dios, a la voluntad de Dios, porque estamos confundidos por lo que estamos pasando. Jesús le está diciendo a Juan, debes confiar aun cuando las cosas no van como tú te lo imaginaste. Bienaventurado es el que confía en mí en medio de todo. Mucho creyente que no conoce esta verdad, que no conoce a Dios verdaderamente, viene la enfermedad, viene la dificultad, viene la necesidad, viene el problema, y ¿qué hacen? Se alejan de Dios. ¿Por qué? Porque dicen, ¿dónde está ese Dios bueno? ¿Dónde está ese Dios misericordioso? ¿Dónde está ese Dios de justicia? ¿Por qué me está pasando esto? Y empieza a actuar como el incrédulo que dice, oh, ¿por qué si Dios existe hay tanta hambre? ¿Por qué si Dios existe hay enfermos? ¿Por qué si Dios existe? Y empieza a actuar de esa manera porque cuando uno le da cabida a eso, abre las puertas para que el diablo, que es un engañador, venga, ¿verdad?, a atacarte y hacerte dudar de Dios, que es lo que el diablo suele hacer mejor. ¿Qué podemos aprender de este pasaje, hermano? Bueno, primero que nada, que el desánimo y la incertidumbre es una realidad que incluso los verdaderos creyentes pueden enfrentar, no importa quién seas, cuánto tiempo tengas de cristiano o qué tan grande predicador o maestro seas.
El desánimo y la incertidumbre es una realidad que incluso los verdaderos creyentes pueden enfrentar. También podemos aprender que en los momentos de duda y de confusión no nos debemos de quedar allí. Juan no se quedó allí. Él mandó preguntar. ¿Y a quién? A Jesús. No al incrédulo, no a los fariseos, porque muchas veces nosotros en el momento de dificultad y duda, vamos y le preguntamos al vecino, al incrédulo. No, no, hermano, él fue a Jesús. Amén. No nos quedemos ahí, ni abramos la puerta a Satanás para engañarnos y arrastrarnos a pecar contra Dios, sino vayamos a Jesús con nuestras preguntas, teniendo la seguridad que Él, ¿verdad?, tiene la respuesta. Otra cosa es que no siempre los caminos de Dios van a ser como yo espero e imagino. A pesar de eso, debo de confiar en Él, porque Él es fiel, Él es verdadero y siempre cumple lo que dice. Amén. Y por último, otra cosa que podemos aprender de esto es que no importa qué tan grande, qué tan extraordinario sea alguien en la obra de Dios, que el apóstol, no deja de ser un ser humano. No deja de ser un ser humano, un simple pecador, necesitado y dependiente de la gracia de Dios. Es una realidad. Es un privilegio ser usado por Dios, trabajar para Dios. Pero al final de cuentas, Dios es el que sostiene a todos. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.